Pranams. Morning. How are you Buenos doing? días, Guru Maharaj. The Pranams, ¿cómo está? Recovery. ¿Cómo está still su working on it, recuperación? but Aún making estamos progress. trabajando en eso, pero hay un buen progreso. Oh, you sound a little sniffled up. Está un Yeah, poco resfriado. Oh, Sí. but you I'm have ready for the anything? questions. I'm ready for the questions. Okay. Estoy lista para las Let's preguntas. my Ok. YouTube's on there. Okay. So the first question today La is primera from pregunta Amrita hoy Radhe, es de and Amrita Radhe. she asks, my humble Ella obeisances to pregunta, Srila dice Maharaj mis humildes and all the Vaishnavas. reverencias a Sri Maharaj y todos los I've been Vaishnavas. studying your Maharaj, commentary he on estado estudiando su Sikshastakam, comentario en el in which I'm Sikshastakam. studying about the 9 stages Y of cuando bhakti estaba in estudiando detail. acerca de las I 9 was etapas wondering, del Bhakti en however, detalle, me estaba how are these preguntando, sin 9 embargo, stages ¿cómo es related que to the estas 9 concept etapas of se relacionan con Kanishta, el concepto de Madhyam, and Kanishta, Uttam Madhyam Adhikari y as Uttam stages of Adhikari consciousness? como And estados de Servant conciencia? Amrita Radhe Su humilde Devidasi. sirvienta, Amrita Radha Devidasi. About this, there can be some differences Acerca de of esto puede haber algunas various diferencias de ways of looking at the opinión, issue. diferentes formas de ver a este tema. One point worth raising, Un as I've raised punto before, es, is that como the lo he three dicho divisions of antes, Kanishta, es que estas tres Neophyte, divisiones de Kanishta, Madhyama, Neófito, Madhyama, Intermediate, intermedio Uttama, y Uttama superlative, como superlativo, statuses, if you will, estados superlativos o can be etapas discussed in pueden the ser Bhagavatam as they are in terms of discutidos en el realization, Bhagavatam como son en or términos de in the Bhakti realización Rasamrita Sindhu o en el in Bhakti terms Rasamrita of Sindhu en términos de qualification for practice cualificación para la in práctica sadhana bhakti. en el Sadhana Bhakti. But aside from these three Pero aparte de divisions, esas tres divisiones, it was reasoned in Gaudiya Math at one se point razona en el Gaudiya Math en un punto que about se escribió in acerca the Harmonist, I believe, de esto en el Harmonist, creo, something that I algo appreciate que and could relate to, and that being aprecio y creo que that puedes it's the Kanishta Kanishta, the Madhyam verte con Kanishta, esto, and es the el Uttam Kanishta Kanishta, Kanishta, Madhyam Kanishta y el Uttam and then Kanishta. the Kanishta Madhyam Madhyam El Madhyam Kanishta Uttam Madhyam, Madhyam 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 y Uttam Kanishta Madhyam. Uttam Kanishta Madhyam Uttam, Uttam Uttam. Madhyam Uttam, So Uttam Uttam. that just serves to say that there's a fair amount of Eso sirve gray para decir in que there. hay These bastantes áreas grises en esto. elaborate on that a little further. These Voy a 9 elaborar un poco stages más acerca de in the esto. two Esos son verses estados of Rupa mentales. Goswami and Bhakti Rasamrita Sindhu, and Y also Rupa in Goswami en el Bhakti Bhakti Rasamrita Rasamrita Sindhu and so Sindhu forth, habla de are esto broken up into or expanded y into los 14 divide o los divisions, expande en 14 according to Vishwanath divisiones. Chakravarti Thakur. El comentario de Vishwanath Chakravarti Thakur del primer I canto, believe creo somewhere around the que verse en algún that lugar is cerca de often este identified verso with Nishta, a veces se identifica the con Nishta. verse that says El verso que Nasta dice Prayeshu Nasta Abhadreshu prayesu Nityam avadresu, Bhagavata Nityam Sevaya Bhagavata Sevaya, Bhagavati Utamashloke Bhagavati Bhaktir Utamashloke, Naistiki. Bhaktir Naistiki Bhavati means Naistiki. Nishta. Naistiki significa Nishta. So the verse says that by hearing the Entonces el verso Bhagavatam, dice que al serving escuchar el serving the Bhagavatam person Bhagavatam, y al servir a la persona Bhagavatam, esa es la that implicancia, the principal el obstacles principio o los to one's obstáculos spiritual principales progress are met. del progreso espiritual de Nasta uno se ven Prayeshu Abhadreshu superados. Nityam Nasta Bhagavata prayesu Sevaya. avadresu, Nityam Not Bhagavata completely Sevaya. eradicated, but No son they're not completamente erradicados, pero such in magnitude no or son de tal magnitud in number o de that tal they número will derail que te vayan a practice. descarrilar de tu Rather, that práctica. stage in Anishta, unsteady A diferencia del practice, estado then de that Anishta, steady may last for la some práctica time. inestable, May entonces take ahí a few weeks of practice like this, and then te we puedes descarriar un poco de la práctica fulfill that and so forth. y no But vas in a the ser stage capaz of de Nishta, cumplirlo. Pero en el this estado de doesn't happen Nishta, because esto no pasa porque the measure or the extent to which the la anarthas medida en la que are los anartas eradicated, son erradicados, overridden. So this could arguably, and esto it's podría been ser written about definitively posiblemente anyway, arguably be identified with the intermediate stage at the un same estado time. intermedio al mismo The intermediate tiempo. stage El has been estado identified, intermedio well, in the intermediate stage is characterized by se proper caracteriza por discrimination. una discriminación adecuada. The
neophyte stage is Un estado characterized by lack neófito of se caracteriza discrimination. por la And falta de the discriminación. Uttamadhikari stage Y el is also Uttamadhikari characterized by lack of discrimination. también se caracteriza por la That's in a falta de positive sense. discriminación, pero en un sentido positivo. En lugar del Kanishta, donde su falta de discriminación es algo negativo. El Kanishta, por ejemplo, puede que no le guste la discriminación del Uttam, donde dice esto está bien, esto está mal. Esa persona no está representando. Es algo en un sentido artificial de armonía, no está basado en el Siddhanta. Y ellos piensan que la armonía de llevarse bien con unos con otros es más importante que la práctica. Pero la unidad real, ¿qué podemos decir de eso? Podemos decir que la unidad ¿para qué? Vajrayana Maharaj decía a veces, y Alemania también está unificada, pero la unificación es ¿para qué? Esa es la pregunta. Entonces la unificación debe ser acerca de, en relación al Siddhanta. Y el Kanishta Adhikari le falta eso. Y el Uttamadhikari ve todo como un arreglo de Krishna. Entonces no tiene esa discriminación ahí. Y cuando el Uttamadhikari está realmente en conciencia Uttam, como lo vemos en Chaitanya Mahaprabhu, cuando entra en trance, él no puede funcionar en términos de prédica. Entonces, para predicar, eso requiere de discriminación. Eso es para devotos intermedios. Puede ser un devoto intermedio que puede estar en un estado más avanzado o más neófito, pero cuando sale una conciencia externa, se involucra en la prédica, y eso involucra cierta discriminación. Pero debido a que esa discriminación es una característica de ellos, del Madhyama, el Bhagavatam lo describe de esa forma. Forgive me, that the Madhyamadhikari discriminates between the different types of El devotees. Madhyamadhikari discrimina entre los distintos tipos de devotos y sirve a los devotos avanzados. Se mezcla con los contemporáneos, a él, asiste a los devotos neófitos y así. Entonces, debido a esta función del intelecto espiritualizado, buddhi, discriminación, la inteligencia del poder de la discriminación. Entonces, cuando esto se espiritualiza, en la medida en que esté, la práctica de uno es guiada y es llevada por la inteligencia espiritualizada. Esto es una característica del Madhyama. Entonces, encontramos incluso que Kanishta Adhikari, los convertidos, sobre todo personas occidentales, tienen cierta forma de discriminación. Ellos razonan acerca de esto, estudian acerca de esto, llegan a conclusiones. No simplemente que, que son Vaishnavas nominales, simplemente y no estudian. Puede ser el caso de algunos niños, pero esto es lo típico Kanishta, digámoslo. Pero en cualquier medida en que esta inteligencia espiritualizada esté involucrada en la práctica, entonces va a haber una influencia de Madhyam. Entonces el devoto puede pasar de Kanishta a Madhyam Kanishta, Uttam Kanishta, y luego a Madhyama. Entonces yo diría, hay buenas razones para apoyar esto, que digamos que el Kanishta Madhyam es el estado de Nishta. De Nishta viene Ruchi y Asakti. Y mientras vamos de Nishta a Ruchi a Asakti, entonces podríamos decir que estamos mirando un Madhyama Kanishta.
perdón, un Madhyam Madhyam, Uttam Madhyam, up to Asakti, hasta, Madhyam, and then hasta llegar a Sakti, Uttam Bhava Madhyam, Bhakti y is luego a graduation Bhava Bhakti. from Sadhana Bhakti. Eso es una graduación de Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti are En Sadhana Bhakti informing our practice, estamos informando nuestra práctica experiencialmente y teóricamente, y en Bhava Bhakti está totalmente informada en Bhakti. it manifests Y de as esa forma se the full face of manifiesta practice, if you will. como el rostro completo de la práctica. Entonces, Bhava Bhakti también a uno se refiere como sadhana, como una de las etapas de Sadhana Bhakti, a través de la práctica de Bhava Bhakti, que vas a llegar a Ankul, y donde el brote de la semilla del Bhakti. Entonces, Kanishta, luego está Kanishta Uttam, y luego sigue avanzando a Swarup Siddhi, Madhyam, Uttam, y luego logra Prem, Uttam, Uttam. Y luego más allá de eso está Uttam, Uttam y así. As the developments of Prem manifest, Cuando se va demostrando estos desarrollos del Prem en el contexto del Prakat Lila, donde toman nacimiento y se asocia con los Nityasidas y desarrolla un rasa en términos de Sneha, Man, Pranayam, Mahabhav. so that's how I would look at it. I hope that answers your question. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. ¿Qué más? The next question is from La siguiente Gunjan pregunta Sharma. es de And Gunjan she Sharma. asks, Y Pranam ella Ji Guru pregunta, Maharaj, dice when a Pranam, Guru devotee Maharaj, attains their highest cuando un eternal devoto logra service, su Swarup Seva, servicio más within the elevado, divine Swarup lila Seva, of Sri Radha dentro del lila Krishna, divino de Sri Radha y is that Krishna, service determined ¿es ese primarily servicio by the devotee's determinado inherent qualities, primariamente por las latent cualidades inherentes del inclinations, devoto, and sus internal inclinaciones predispositions? y predisposición Or interna? is the specific ¿O service and the este servicio qualities and específico tiene personality las cualidades o traits required to personalidades perform it are que se bestowed upon the requieren, devotee according to son the otorgadas por el independent devoto will de acuerdo and con choice of Sri una Radha voluntad and Krishna? independiente, Thank you. por elección de Sri Radha y Krishna? Bueno, es tanto inherente, también otorgado, en el cual la divina personalidad, en una forma espiritual del devoto, no es diferente de su atma. ¿Hay un árbol dentro de la semilla? Podrías decir no, no hay un árbol ahí adentro, obviamente. Cuando veo el árbol y veo la semilla, digo, ¿cómo puede haber un árbol en la semilla? Pero también puedo decir, está ahí en una forma inmanifestada. Está ahí. Si es que se dan las condiciones adecuadas, se va a manifestar. Así que nuestra identidad no es una superimposición en nosotros, algo que se nos agregue. Eso contradeciría los principios básicos del Vedanta. Entonces hay un descubrimiento, por así decirlo, del ser. Y al descubrirlo requiere gracia y subsecuente práctica, lo que sería el lado otorgado, que corresponde con el lado inherente, siendo este último el primero el que da el segundo. Dicho eso, nuestra naturaleza inherente es y corresponde con lo que a Krishna le gustaría recibir el servicio de nosotros en la eternidad. Sanatana Goswami lo ha explicado en el Brihad Bhagavatamrita, que los devotos logran el ideal que corresponde con su práctica. ¿Y por qué toman cierta práctica? ¿Y por qué ese sadhusanga? Eso está en el océano insondable de la voluntad de Bhagavan. Krishna es Rasaraj, entonces le gusta el rasa, toma el rasa, y todos nosotros somos vehículos a través de
Él elige hacer and we're esto all unique in that sense. y todos somos únicos en ese sentido. Um, um, through us in perfection. Y a través de nosotros en la perfección, He tastes nuances Él prueba within distintos the matices del primary, raza razas and secondary dentro de las razas razas. principales y razas Let's secundarios. say some cowherd boys like mangoes, A algunos some vaqueros les gusta el mango, a otros les gusta bananas. Cada uno, a eso le complace a Krishna cada una de estas cosas. Entonces ambas cosas son ciertas. We have a spiritual Tenemos destiny corresponding un destino espiritual que to our service corresponde from us. con lo que a Krishna le gustaría aceptar de nosotros en la That answers eternidad. your question, if I recall. Pienso que eso responde a tu pregunta. What you asked. If ¿Qué fue lo not, que preguntó? Si es que no, ask further clarification. puedes preguntar más. But a swabhava, an inherent nature, is it's Lo que es la naturaleza inherente es ser un serviente de Krishna. Cada jiva tiene un swabhav. No son todos el mismo swabhav. Lo mismo significa que son sirvientes de Krishna, pero somos individuos. Entonces esa individualidad se manifiesta con la práctica correcta. Con la práctica incorrecta no se va a manifestar. Por lo tanto, Mahaprabhu dijo a Sanatan Goswami, cuando Sanatan Goswami empezó a hacer este tipo de preguntas, él dijo, bueno, es como alguien que es pobre, piensa que es pobre, pero realmente es rico, porque en su propiedad hay una gran riqueza que le ha dejado a él. Entonces, el astrólogo le dice, de acuerdo, en realidad eres bastante rico. Entonces, le dice, pero no vayas, hay una riqueza en tu propiedad, pero no tienes que ir a cavar en el oeste, en el sur, en el norte, que significa el Karma Marg, el Yoga Marg, el Gyan Marg, significa el este, que es el Bhakti. Por el Bhakti va a emerger, porque somos relacionales en naturaleza. Eso es de lo que se trata Sambandha Gyan, cuál es nuestra relación. Tenemos relación con Krishna, tenemos relaciones. Entonces tienes una práctica que corresponde con eso. Que eso fomenta la relación a través de intercambios recíprocos, a través del sadhana bhakti. The next question is from Braj La Sundari, siguiente pregunta es de and she Braja asks, it Sundari. says, Y ella Hari pregunta, Hari, on page Hari Hari, 89 of Circle en of la Friends, página you say 89 de Circle of Krishna's Friends, intimate devotees dice, in moods los other than devotos fraternal íntimos de love, Krishna, Staibav, en is humores nonetheless de incompatible amor with fraternal, Sakyarati, serve as cuyo udipanas of Stayyevav fraternal no es love as compatible con well. Sakyarati, sirve Does it también como refer only to udípanas the para el amor fraternal gopis? también. Could you give some ¿Eso se refiere example solo a of it? las Thank gopis? you. ¿Puede dar algún ejemplo de eso? Gracias. No se refiere solo a las gopis. Creo que el ejemplo es que puede que lo haya citado ahí, solo por ver a Subal, el Vav de Radharani, su Vav romántico por Krishna, se estimula. Un udípana es un estímulo. Por darle un ejemplo, yo amo a mi hija y todo el tiempo, y ella se va a la universidad. Pero un día yo veo sus zapatos fuera de la casa y solo por ver sus zapatos, eso se vuelve un udípana. Eso estimula a mi baba, que está ahí en mi corazón por ella, pero emerge. Entonces un udípana es uno de los componentes extáticos que se requieren que estén en su lugar para el bhakti, para que se manifieste el bhakti rasa, para que el baba se convierta en rasa. Entonces Subal, creo que se cita en el Ujjvala Nilamani, creo que lo cité en el libro, solo por verlo, él sirve como un udípana para el Madhurya Rasa de Radha por Krishna. I guess you're saying, does it pertain only to the gopis?
Creo que está diciendo que no solo le corresponde a las gopis, sino que cuando las gopis van a Radha, sirve como un udipana para ellos, para su bhav. Entonces yo no diría que le corresponde solo, en el ejemplo a de Radha, pero no creo que qué tipo de ejemplos se han citado en el texto, pero es aplicable más allá del amor de las gopis, es aplicable a otras razas que pueden servir como udípanas y finalmente todo puede volverse un udípana. Mahaprabhu vio una nube y eso se volvió un udípana y el océano se volvió un udípana. Espero que ayude. Guru Maharaj. I was just Guru Maharaj, thinking with regards, like, estaba pensando en relación let's say a, that digamos, Prabhupada boy sees a gopi and que says, un vaquero ve the una way I gopi. understood this Esa es la paragraph forma en que that yo lo let's entendí. say Ese that the párrafo. pampered boy, for Ese pampered boys vaquero it would be Udipana for his Sakyarati, but I was like sería un wondering, udípana por like, su sakyarata, pero people me from preguntaba with other bhavas. de gente de otros babas. I guess there is, I don't know, like I got No confused sé, little bit, me like what is me the confundí un poco. example how Está ese ejemplo Sakyarati arises de cómo out of Sakyarati seeing emerge some de devotee in other rasa. ver algunos devotos de alguna raza. Como mencioné, solo cité el ejemplo que he visto en el Ujjvala Nilamani, donde Subal sirve como un udípana para el Baba de Rad, pero no sé qué ejemplos se han citado y no quiero inventar uno, pero creo que no se limita a a ese ejemplo en particular. Thank you. So the next question is La siguiente Thomas in pregunta Finland. es de Tuomas en Finlandia. And he says, Dandavat Él pranam Guru dice, Maharaj. Dandavas Pranam Guru Maharaj. Guru influence devotees, El guru influencia a los devotos o devotos potenciales a través de sus discípulos. ¿Es esto Krishna Shakti, donde su conducta? He empezado a pensar cómo es que los discípulos empiezan a parecerse a sus gurús, pero no sé si es imitación o es deliberado. Gracias. Yo diría que espero que sí. Yo espero que mis discípulos sirvan como un ímpetus y una influencia espiritual positiva los unos con los otros y en otros también. Cuando yo era joven, siempre oraba a Prabhupada para que me diera el poder de ser una inspiración para sus otros discípulos. Esa era mi oración más ferviente, que otros puedan inspirarse a través de mi ejemplo para servirle más ardientemente. No diría que no fuera así en ese momento, pero pienso que eso es algo que Prabhupada hubiese querido. Entonces sí, ciertamente, eso es el principio del Parampara. Se nos aconseja por Krishna en el Adi Purana que aquel que ve un devoto, aquel que dice que es un devoto no es mi devoto, y aquel que dice que es devoto de mi devoto es mi devoto. Entonces podemos extender eso más allá. Algunos devotos van a estar más cerca de su guru por su vida pasada o cualquiera sea la circunstancia. Puede que lo conozcan más íntimamente, en más detalle y todo eso. Les voy a dar un ejemplo. Swarup Damodar era el secretario personal de Chaitanya Mahaprabhu. Nadie lo conocía mejor. Cuando Rupa Goswami escribió un libro describiendo a Chaitanya Mahaprabhu y pensando acerca de sus sentimientos, durante el Ratha Yatra, él estaba cantando una canción de amor. Chaitanya Mahaprabhu estuvo perplejo y decía que por gracia de Swarup Damodar, ¿cuál era la posición de Swarup Damodar?
Y cuando Raghunath Das Goswami llegó a Jagannath Puri to get the shelter of Chaitanya Mahaprabhu, para tomar refugio de great, Chaitanya Mahaprabhu, endeavor. He had very wealthy parents, and they bound him. tenía padres muy ricos Um, uh, and made it very difficult, practically impossible for him to y eso hizo muy difícil, casi imposible que se unieran a Chaitanya Mahaprabhu. eventually he found a way Pero eventualmente encontró la forma to Jagannath Puri through the jungle y caminó a Jagannath Puri he might not be apprehended en la jungla by the assistance of his parents who had sent y no fue aprendido por los asistentes de sus padres, gente que pensaba traerlo de vuelta y todo eso. through all that endeavor to Y get cuando llegaron a Puri shelter of Chaitanya Mahaprabhu. para tomar refugio de Chaitanya Mahaprabhu, Sriman Mahaprabhu put him under the direction Sriman of Mahaprabhu lo Swarup puso bajo la dirección de Swarup Damodar. Damodar. And at one point, Raghunath Y en Das cierto Goswami punto, Raghunath Das asked Goswami Swarup Damodar to ask le Chaitanya pidió a Swarup Mahaprabhu Damodar, if he could give a him Chaitanya Mahaprabhu, instructions directly si es que podía rather than instruirle Swarup. directamente en lugar de a través Said, "I don't de Swarup. understand." Y Swarup Chaitanya Das Mahaprabhu le Goswami dijo, said, no estás I'm entendiendo. not trying to hide myself from you. Yo no estoy tratando de esconderme de Putting you in ti. the care of Swarup. He knows me better Te he than I puesto do." bajo el cuidado de Swarup, Swarup Damodar que was él me like conoce mejor que yo. manifestation of Entonces él era una cierta de manifestación de Lalita Saki, el Gaura Lila. knows everything about Radha's Baba. Y ella sabe todo acerca del Bhav de Radha, el cual es Chaitanya Mahaprabhu, lo que está experimentando él. Um, Entonces, again, Raghunath later asked the same thing, and Mahaprabhu Raghunath said, "Well, después le pregunta lo mismo a Chaitanya Mahaprabhu. Le pide, no comas alimentos tan elegantes, no te involucres en charlas frívolas, no te vistas con ropas elegantes, mantente simple y siempre recuerda a Krishna en tu mente y lo demás te alcanzará. Y eso, lo demás puedes obtenerlo de Swarup. Entonces, en este ejemplo, el discípulo, digamos, a Chaitanya Mahaprabhu, en este caso el discípulo sería Swarup Damodar, está sirviendo a otra persona, Raghunath Das Goswami, en una forma que no solamente es representante del Shakti del Guru, sino que también está amplificada. Eso no hace a Swarup Damodar más espiritual que Chaitanya Mahaprabhu, pero destaca o ilustra el principio, pienso. ¿Qué más? There's a follow-up to this, Guru Maharaj, from Hay una pregunta de Guru seguimiento Nishta. de esto de parte de Guru Nishta. Guru Maharaj, this got me thinking, Guru like, Maharaj, are there esto me any dejó other pensando disciples como of si es que hay otros either Srila discípulos, Prabhupada or Srila Sridhar ya sea Maharaj, de by Srila whom Prabhupada o Prabhupada de Sridhar Maharaj, que At times, a veces, yes, at times in my life, certainly. en algunos momentos de mi vida, sí. Así es que había otros discípulos de Prabhupada o Sridhar Maharaj que lo inspiraron. Very much, and in time, Y en ese tiempo, yo diría que progressed beyond them. pareciera que yo hubiese progresado más que ellos. No voy a mencionar ningún nombre, pero algunos se unieron antes que yo, algunos tomaron sannyas al mismo tiempo que yo me inicié. Siempre los admiré a ellos, los respeté y siempre fueron una inspiración para mí. Pero con el tiempo progresé un poco más que ellos y aún así los respeto. Siempre me ayudaron en el comienzo y eso siempre lo recuerdo y lo expreso de vez en cuando surge la oportunidad. Does that help? ¿Ayuda eso? Yes, thank you. Sí, gracias. The next question is from Braj Siguiente Sundari, pregunta es de Braya and Sundari. she says, I've just Ella read that dice, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur acabo de leer wrote in que his Srila commentary on Bhaktisiddhanta Chaitanya Sarasvati Thakur escribió en su Charitamrita comentario en el that he Chaitanya had some kind of Charitamrita divine vision that que Swarup tenía cierto Damodar tipo de visión reappeared as divina de que Gaur Swarup Kishore Das Damodar Babaji and Gadadhar Pandit volvió a reappeared aparecer as como Gaur Bhaktivinoda Kishore Das Thakur. Babaji
could you explain how to understand it, please? Thank you. ¿Podría explicar cómo entenderlo? Gracias. Creo que significa que sintió su influencia a través de él. Sintió la influencia de Gadadhar Pandit y de Swarup Damodar a través de sus dos gurús, Bhaktivinoda y Golkishore Das Babaji. What else? The next question más? La is siguiente from pregunta Ananda. Es de Ananda. And she says, "Dandavat pranam, Ella Guru dice Maharaj. Dandavat Pranam Guru In the Maharaj. Gopal Tapani Upanishad, En el Gopal Tapani Uttara Upanishad, Tapani, verse 53, Uttara we read that Tapani, Brahman, verso through 53, leemos becomes que fourfold. Brahman a través de Maya In se your vuelve commentary, you explain the four cuádruple. En su characteristics comentario explica attributed las to 4 Brahman in características this atribuidas a verse are Brahman en este personified verso. by the four Son aspects of the personificados por los Chaturvyuha. 4 aspectos del Chaturvyuha. Vasudev Krishna Vasudev personifies pure Krishna, consciousness, personificado como Satamatra. conciencia pura. Rama Satamatra, personifies Sankarshan, existence, Rama, que Vishvarupam. personifica la Pradyumna existencia, personifies Vishvarupan, revelation, Pradyumna, Prakash, personifica and la Aniruddha revelación, Prakash, personifies y all Aniruddha personifica pervasiveness, toda Vyapaka. In the following lo que es verses, todo 54 to 55, Narayan explains that the En los deities siguientes of the versos 54 y Chaturvyuha 55, Narayan are explica las contained within deidades the del sacred Chaturvyuha syllable Om. que se contienen en la Could you please sílaba say a few sagrada Om. words about the ¿Podría por favor decir Chaturvyuha, algunas the four deities palabras that acerca del constitute Chaturvyuha, it, las 4 and the deidades different que aspects they lo constituyen, personify? los distintos aspectos que personifican? No, it's a Gracias. very complicated Es un subject. tema bastante complejo I haven't paid a whole lot of attention to it myself. y no le he puesto tanta atención a There's eso, sequence, pero hay una that is, secuencia significant, que es in terms of significativa their manifestation. en términos de su That being that manifestación, Krishna is Swayam Bhagavan, que es que Krishna es Swayam Bhagavan he and Balaram in Braj, y él y Balaram en Braj they never leave Braj. nunca So dejan as Braj. expansions of themselves, Entonces son expansiones de sí mismos. Vasudeva Krishna Balaram is referred to as Mool y Balaram se le Sankarshan. refiere como Mul Sankarshan, la raíz Sankarshan. These are Krishna and Balaram in Y estos son Mathura, Krishna y Balaram en Mathura and they become unmanifest but present. y se vuelven in inmanifiestos pero presentes en Braj, And then el when Krishna original en Balaram. manifests, Y cuando se manifiesta el Dwarka Lila, Vasudev, entonces Vasudev, Krishna and Balaram Krishna y Balaram expand to participate se expanden y participan en ese lila, Balaram y ese is also lila called Mool Sankarshan, and Krishna is called de Balaram también se llama Mul Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha también se as llama Pradyumna y Aniruddha, sons of Krishna. que son hijos de Krishna. Manifest. Now, Los hijos de Krishna se manifiestan. I've also explained it, I believe, in También he Circle of explicado, Friends, creo que en how Circle of Friends, and cómo Pradyumna arguably y Aniruddha son posiblemente también están presentes en Mathura y Vrindavan, pero en manifiestos o disfrazados. Creo que Pradyumna se puede identificar como Ujjvala Saka. Puedes mirar eso en el capítulo de Circle of Friends en relación a la naturaleza de los Priyanarmasaka Bhav. Pero es como una tangente ahí. Pero con la manifestación, la progresión de la manifestación del Chaturvyuha que se manifiesta en Goloka, que consiste de Vrindavan, Mathura y Dwarka. Entonces hay otra expansión de Krishna como Narayan en Vaikunta y Balaram. El Mula Sankarshan se manifiesta como Maha Sankarshan en Vaikunta y Aniruddha y Vasudeva y Pradyumna también. Pero luego Maha Sankarshan se manifiesta como Mahavishnu. Y eso es desde el mundo espiritual al mundo, es del mundo espiritual al mundo material. Entonces, estamos hablando de expansiones, Prakash, pero ahora estamos hablando de avatar. Entonces, Mahavishnu se manifiesta, Maha Sankarshan se manifiesta como el avatar, Mahavishnu. Ese es el principio o el avatar original que desciende de Bhagavan. Si está en el Chaitanya Charitamrita, que
Este Mahasankarshan se manifiesta como Mahavishnu y corresponde con el deseo de Narayan por otorgar mukti, porque ahí no hay nadie a quien otorgar mukti en el mundo espiritual. Entonces se corresponde con eso y en el mundo material, entonces se ve como una oportunidad para las jivas para poder conocer a su creador. Y Mahavishnu, entonces, tienes una manifestación de Mahasankarshan, un avatar. Él se expande en este mundo como Sriradakashai Vishnu o Garbhodakashai Vishnu. Y es un poco complicado, como les decía, pero este Mahasankarshan es una forma de avatar de Mahavishnu. Perdón, la forma de avatar es Mahavishnu y Pradyumna es, creo, la deidad del Chaturvyuha que se manifiesta como Garbhodakashai Vishnu y Daksha es Kshirodakashai Vishnu. Hay una discusión muy larga acerca de esto en el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo 5 de la Dilila, entonces puedes buscarlo ahí. Hay una descripción larga de cómo esto incluye estos tres Vishnus, estos tres avataras, estos Purushas del mundo, cómo se manifiesta y cómo entra en el universo y entra al corazón. Estos tres. Ellos presiden sobre la inteligencia, Pradyumna, el ego, Aniruddha y tal vez Chitta, creo, Mahavishnu. Entonces es complicado. Pero Jiva Goswami habla acerca de esto también en los Sandarbhas. Esta es una manifestación cuádruple de la divinidad. Dice también que se describe una manifestación triple de la divinidad. Y decimos Bhagavan, Paramatma y Brahman, como dice el Bhagavatam. Hay diferentes formas de hablar de esto. Estaba pensando acerca de esto en relación a la Trinidad cristiana. Puede haber un paralelo con Bhagavan, Paramatma y Brahman. Bhagavan sería Dios, Paramatma sería el avatar, que sería el Hijo, me imagino, y Brahman sería el Espíritu Santo, la conciencia en sí misma. Esto es interesante, pero bueno, espero que ayude. I have a follow-up, Guru Maharaj. Tengo una pregunta, Guru I Maharaj. was wondering, sometimes when we think Me of the three preguntaba, aspects hay of algunas Vishnu, veces cuando pensamos en los tres aspectos de you're Vishnu, saying Mahavishnu, como Vishnu and so decías, on. Garbhodakashai Vishnu y todo I eso. guess my question is, Mi are they pregunta es, different ¿son personalities in the diferentes sense that, personalidades en el Krishna sentido and de Ram, que both Krishna y Krishna Ram, ambos son ultimately, Krishna, they're their own pero different faces of that tienen same distintos Godhead? rostros de ese But I mismo sometimes Dios? thought about Pero algunas Vishnu being veces Mahavishnu pienso que in Vishnu relation siendo to the material Mahavishnu en world, relación al and mundo then different material aspects of him, that he's y bigger luego than the diferentes biggest, but aspectos he's also de él, smaller than the smallest, as for example siendo el más grande de los grandes o el So más is it the pequeño de los case that it's pequeños. just three Em, functions of that same Estas tres personality, or are funciones they like ¿son three tres funciones de la misma individual personalidad o son deities? tres deidades individuales? Bueno, como dije, son manifestaciones de Mahasankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Right. Son tres personalidades distintas, tres deidades diferentes que rigen sobre distintos aspectos de la existencia material Okay, thank you. en la forma de Paramatma. So the next question is Entonces from la siguiente Kanuram. pregunta es de Kanuram. Come on in. Buenos morning, días. Maharaj. Can you hear me Buenos okay? días, Guru Maharaj. ¿Me puedo ir? Sí. Okay. I have a question from Tengo una a pregunta. couple of questions from Jiva Tengo un par Dharma, de actually. preguntas acerca del Jaiva And maybe Dharma, de I'm hecho, y overcomplicating the way I'm tal vez thinking me estoy about this, complicando but demasiado my acerca de cómo questions are pienso from de the esto, pero second mi chapter pregunta on es acerca del Madhurya segundo Rasa. capítulo,
acerca de Madhurya Ras, donde están hablando acerca de la elegibilidad de una persona para ver Goloka. Entonces, de la gente que tiene Braja Ras pueden ver todo Goloka. Y hay diferentes gradaciones o visiones de Goloka. Y pareciera, la pregunta que quiero hacer, esta es mi pregunta también, ¿es la misericordia de Krishna desciende solamente para aquellos que se involucran en Braj Bayan? Entonces, ¿para qué se narran esas, para qué existen esas narraciones de Goloka? ¿Son necesarias? Perdón. Si es que la misericordia de Krishna solo desciende para aquellos que se involucran en Braj Bayan, entonces, ¿por qué son necesarias las narraciones acerca de Goloka? Me hizo pensar acerca de Srila Prabhupada presentando el Krishna Book y dándole a todos la voluntad, la oportunidad de ir ahí, pero ¿ha pensado algo de eso? I don't really, is that the question in the text itself? Yes, sir. Repeat it again. ¿Puede repetir la pregunta? If Krishna's mercy Si es que la voluntad de Krishna desciende solo en ellos que se involucran en Braj Bayan, entonces, ¿por qué esas narraciones de Goloka son necesarias? Necessary to fuel the bhajan. Son necesarias para darle impulso al Vayan. How will anybody know Sin to esas do narraciones, entonces, ¿cómo bhajan? alguien podría saber acerca del Vayan o de qué consiste? So, Entonces, and of course, it should be for our entire audience, it should be clear that this is talking about a specific debe estar kind of claro que aquí está hablando acerca de algo específico. No significa que solo los devotos de Krishna tienen su misericordia. Todos reciben esa misericordia de acuerdo a su Swabhav y están completamente satisfechos en eso. Este es el tipo de pregunta donde donde si ya tienes bhakti inherente, entonces ¿para qué necesitas cualquier instrucción? Es un tipo parecido de pregunta. Y la pregunta es clara. ¿Por qué no está manifestado? Necesita salir. Entonces la misericordia de Krishna está ahí, pero sin... Entonces, ¿cómo puede haber algún Vayan si es que no tiene esa instrucción? Parece claro, mientras más lo leo, y con su respuesta confirma también lo que yo pensaba. ¿Puedo preguntarle otra? Sí. Están hablando acerca de hasta. Y esto parece un poco más complicado. Voy a leer una sección. Están hablando de hasta Kalila y Lila y las manifestaciones del Vayan en eso. Y él dice, los pasatiempos están presentes en Golok en la misma secuencia, excepto aquellas porciones que están inactivas en conjunción con Maya Shakti. Aunque estas porciones faltan, cada una tiene una fuente pura trascendental. Entonces yo me preguntaba, ¿qué significa que los pasatiempos de Goloka hay porciones que están en Maya Shakti? ¿Eso significa que se realiza en el mundo material? ¿Se representan ahí? Eso es en relación al Prakat. Está describiendo la diferencia entre los pasatiempos en el Prakat Lila, en el Lila Manifesto y en Goloka. Entonces algunos pasatiempos están completamente manifestados en el Prakat Lila, que solo sirven para enseñar lecciones para los sadhakas, donde hay una influencia material en los pasatiempos. No que sean materiales los pasatiempos, pero tienen una influencia material. Entonces, no, en el lila no todos son devotos perfectos. Por ejemplo, matar a distintos demonios, siempre yo lo cito como un ejemplo. Sin embargo, lo que dice Bhaktivinoda Thakur es que mientras esos pasatiempos, digamos el nacimiento de Krishna, hay un Prakat Lila también. No están completamente manifestados como lo están en el Prakat Lila. La semilla de ellos está ahí. Si miras, por ejemplo, en relación a los lilas de los demonios, Sanatana Goswami cita esto en su comentario Brihad Bhagavatamrita.
Kali ya aparece, pero hay un parecido de ese lila que está presente, pero no completamente. Las semillas están ahí, los sentimientos, las emociones pueden surgir, pero que no se manifieste completamente. Por lo tanto, los babas de los Prakat Lila y Aprakat Lila son lo mismo, pero en las circunstancias del Prakat Lila, ciertos lilas pueden manifestarse y son más apropiados, completamente relativos a las circunstancias. Lo que es diferente a Golok, donde no se manifiesta en la misma medida o en la misma forma. Esa es la idea. ¿Ayuda eso? Sí, gracias. Yes, there. Okay. Yeah, I think I'm just I'm struggling Sí, over creo the que ya lo he language. entendido. But Me yes, complica un poco el lenguaje, pero sí. Gracias, gracias. Okay. The next question is from La Rasaraj siguiente pregunta es de in Rasaraj Bulgaria. en Bulgaria. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, dear Hare Krishna Guru devotees, Maharaj, queridos you hear me devotos, well? Yes? ¿me oye bien? Okay, thank you. Sí, My gracias. question is Mi pregunta regarding es en the relación Canto a 1, Chapter 17 from Srimad el Bhagavatam, canto where 1, Maharaj Parikshit canto meets 10, the bull of Dharma, capítulo 17 del Srimad Bhagavatam, who is donde mutilated by Kali. And when he starts to question him, like, who did this to you? And the bull is like, well, it's difficult to say. Some people say like this. Some people say it's because the material nature. And he says that, of course, Srila Prabhupada comments that people don't know that the ultimate source is God's will. He is the one who is the reason behind all. But it's very interesting that es muy for me, interesante que para that, mí que and Maharaj Parikshit says that Maharaj the Pariksit perpetrator dice and the one who que el identifies the perpetrador y perpetrator aquel que get the same identifica al result. perpetrador Basically, that's toman what los mismos he says. resultados Like, en relación a is eso. this because, Entonces, and in this es way, eso then porque de esta are they forma setting the lo que standard? Like, están we should not estableciendo el go estándar into donde the no most debemos ir obvious en who lo to blame, más what is the material lo más obvio de a problems quién or culpar stress or y issues, cuál es la because then causa we de los start problemas o el acting, then estrés o this ciertos temas turns porque the wheel of empezamos a karma, and actuar in the end en we contra de go ellos y por lo tanto on generamos the other end. karma. We get pretty much the same result, or Entonces obtenemos los it should mismos be like, resultados well, this happens o debemos because estar of como, some esto higher sucede por reasons, and razones más we should elevadas not get y no debemos involved and involucrarnos directly That's converse directamente. with the obvious reason, Sí, and eso es lo que this está is how diciendo. the devotee should act like, or can you comment on Entonces, así es this? como debería actuar un devoto, podría comentar. Sí, creo que lo que está diciendo es que algo que es útil para el Vayan, no, no preocuparse con este perpetrador. Constructive criticism, but for everybody, it's not. Puede haber It's not every crítica devotee's constructiva, responsibility pero to no todos los be devotos the necesitan perpetrator of anything, in which there are many instances where things have occurred that hay are distintas instancias less en las than que pueden ocurrir desirable. ciertas There may be cosas many que pueden ser factors menos deseables, puede haber so, muchos factores you may be an involucrados. immediate perpetrator of Puede que te des cuenta de alguien que está perpetuando, que un perpetrador inmediato de algo malo y que eso motive a una u otra cosa, pero a menudo eso no es tan útil. No es la mejor forma de gastar nuestro tiempo, pero para un profesor puede, por ejemplo, ser necesario señalar ciertas cosas. Una crítica constructiva, eso es un arte y eso puede aplicar en nosotros en cierta medida. Los niños quieren saber quién hizo esto, pero eso no importa. Lo que importa es esto otro, enfócate aquí. Esa es la enseñanza. Yes, ¿Ayuda eso? because I have this tendency Sí, sometimes sí, to porque tengo try esa and tendencia algunas react veces de to tratar de ver injustices, which I think eh,
impossible to correct de reaccionar a ciertas cosas y se me hace imposible de corregir y puede ser muy desgastante algunas veces, frustrante también. Bueno, eso es un principio en general, pero hay distintas circunstancias también, pero algunas veces tenemos que responder, pero con buena guía responder en lo que nos corresponde. Buena pregunta. The ¿Qué next más? question is from La Harijan. siguiente pregunta es de Harijan. Dandavat Guru Maharaj. Dandavat Guru Maharaj. Although the Kartik is over, I have one question Aunque terminó related with Kartik, it. tengo una Like there is a pregunta pastime conectada con when the eso. gopas Hay tied up varios Krishna pasatiempos to the donde los tree. gopas atan a Krishna al Does it árbol. have the same, similar, meaning as ¿Eso tiene un Mother significado Yashoda tied similar Krishna, or is there a some cuando Madre other Yashoda meaning? ató a Krishna o tiene otro significado? Bueno, el lila de los gopas que ataron a Krishna al árbol, al menos el que se me viene a la mente, es en relación al juego que están haciendo y cómo Krishna estaba evitando ser golpeado por una de estas frutas que servían de balón y que cuando les tocaba ese balón se eliminaban del juego. Entonces Krishna era muy experto en esquivar esto, pero entonces los chicos lo ataron a un árbol baneano y se escondieron, lo empezaron a perseguir y luego los 4 chicos detrás del árbol salieron y lo golpearon con las frutas. Y Krishna dijo, foul. Y ahí entonces todos dijeron que Krishna había cometido una falta. Entonces Krishna bueno, como resultado de no ser golpeado por la pelota, él había sido eliminado del juego, pero como él era el príncipe, entonces era el hijo del rey de los vaqueros, entonces lo amarraron al árbol. Entonces este es un pasatiempo diferente que corresponde con lo que pasa en Kartik, con Madre Yashoda. Eso lo he explicado en Circle of Friends. Krishna lo atan al árbol y él empieza a llorar, pero está llorando porque ha alcanzado la medida completa de Sakyarasa, que es la igualdad, el sentido de igualdad. No decir, soy especial, soy hijo del rey. Algunas veces pueden que te traten así, pero en general no es el espíritu. Entonces, Madre Yashoda, cuando ata a Krishna, eso tiene implicancias más filosóficas. Por ejemplo, el hecho de que no pudiera atar a Krishna, no importa cuánta cuerda ya tome, indica que todo está dentro de él. Nada está fuera de Krishna. No importa cuánto tú juntes, no puedes circundarlo porque todo tiene que pasar por dentro de él. Está todo dentro de él. Entonces, cuando tú se estudia con cuidado, es un ejemplo de la enseñanza del Gaudiya Vaishnavismo que es metafísico. Krishna dice, está todo en mí. Entonces, esto de inminencia y trascendencia es una Krishna no muestra ninguna Aishvarya en esta instancia. Es una instancia de Madhurya. Hay una diferencia. No sé si contesta tu pregunta. Solo que pensaba tal vez que él no podía ser atado.
por someone with alguien love. más, So I was thinking that he was tired of siempre por amor. Entonces eso es lo que yo estaba pensando, como que de los Gopas, como el amor de ellos. Bueno, sí, una cosa es ser atada en Sakeras y otra es ser atado en Vatsalyaras. Eso es diferente. Madre Yashoda lo ata y tiene miedo de que se arranque y no vuelva más. Y él estaba encantado por eso también. Y él evitó ser atado. Él evitó ser atado por su Aishvarya, lo cual es una lección para nosotros. Pero Madhurya, la dulzura de una madre por su hijo, eh, no puede ser atado por amor. ¿Qué más? The next question is from Bhakti Devi in North Carolina. And she Esta pregunta es de asks, Bhakti Devi en how do Carolina you del Norte. Ella differentiate pregunta cómo between material diferencias entre personality una and your Atma personalidad personality? When does the material Atma y la del Atma. personality ¿Cuándo es que appear la while living personalidad in del the material Atma world? aparece mientras vives en el mundo material? Aparece en etapas elevadas del Bhakti, por supuesto, que corresponden con el retiro de tu personalidad material. Tu personalidad material se basa en deseos. Me gusta esto, no me gusta eso. Y tienes una disposición, un temperamento, una personalidad que corresponde con ello. Entonces, cuando decidimos, no quiero nada que no tenga relación con Krishna, solo quiero cosas que están en relación con Krishna y encontramos que se empieza a retirar esta personalidad material y la personalidad espiritual comienza a manifestarse. Y empiezan a manifestarse ciertas afinidades por un sentimiento particular, por ejemplo, por Sakya Bhava o Madhurya Bhava. Y ahí pueden aparecer más temprano, antes de que se retire, por ejemplo, en Nishta, basado por una buena enseñanza, puede haber una atracción mínima que surja de eso. Pero básicamente la personalidad espiritual se manifiesta mientras la personalidad material se está retirando. Una reemplaza a la otra. Te voy a dar un ejemplo. Si vas a contratar un remodelador de interiores para redecorar, va a decir, primero bota todo esto. Y tú le dices, bueno, yo te pagué para que redecores, no para que botes las cosas, pero necesitan sacar ciertas cosas para luego decorar. Entonces, primero nos libramos de los anartas, los falsos valores. Y ahí Mahaprabhu dice, el comienzo de esta enseñanza acerca de las prácticas del Nam Sankirtan, cantar el nombre para limpiar el corazón de los falsos valores, Chitodarpanamarjanam, de los anartas, de la ira, la codicia, la lujuria, todas esas cosas. Y le das espacio a aquello que está oculto, ha sido oscurecido por alejarse de Bhagavan y se ha identificado con Maya, y todas las causas de estas cosas empiezan a surgir. Yes, thank you so much, Gurudev. Sí, muchas gracias, Gurudev. Bueno, ya estamos en el tiempo aquí. Eso ha sido todo por hoy. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima semana. Por Bhaktivinoda Ki Jai. Haribol. Srila Guru Maharaj Ki Jai. So yeah, thanks everybody for your questions sent when we're running out. We just have one for next week, so please do think of questions for the week and we can ask them next week. Nos quedan pocas preguntas, así que por favor pueden enviar sus preguntas para agregarlos la próxima semana y que tengan una linda semana. Haribol.